La mayoría de las personas cree que la culpa es algo natural, algo automático, algo que todos sentimos cuando hacemos algo malo. Pero la verdad es mucho más inquietante que eso, porque hay personas que pueden mentir, manipular, traicionar, destruir a otros y dormir tranquilamente esa misma noche, sin remordimiento, sin ansiedad, sin culpa. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que un ser humano haga daño y no sienta absolutamente nada? ¿Es maldad? ¿Es frialdad? ¿O es algo mucho más profundo dentro de la mente humana? Hoy vamos a explorar algo que puede incomodar a muchos. Porque cuando entiendes por qué algunas personas no sienten culpa, empiezas a ver a las personas de una forma completamente diferente. Y tal vez empieces a recordar a alguien que parecía no tener conciencia, alguien que hizo cosas y jamás mostró arrepentimiento. Si te interesa entender cómo funciona realmente la mente humana, estás en Psicología Oscura. Aquí analizamos el lado oculto del comportamiento humano, las dinámicas invisibles, las motivaciones que nadie admite y las verdades incómodas que muchos prefieren ignorar. Si este tipo de contenido te hace pensar, suscríbete ahora, porque aquí no romantizamos la mente humana. Aquí la observamos tal como es. Imagina esta situación. Un hombre traiciona a su mejor amigo en un negocio. Le promete lealtad, le promete sociedad, le promete confianza, pero en secreto, firma documentos, mueve dinero y deja a su propio amigo en la ruina. Cuando finalmente todo sale a la luz, la reacción del traidor no es la que todos esperan. No llora, no se disculpa, no parece afectado. Solo dice una frase, es solo negocios, y sigue con su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien puede hacer algo así sin sentir culpa? La respuesta no es tan simple como decir, es una mala persona. En realidad, la psicología ha descubierto algo mucho más inquietante. La culpa no es automática. La culpa es algo que se desarrolla. Y no todos la desarrollan igual. La primera revelación incómoda es esta. La culpa depende de la empatía. Y la empatía no es igual en todos los cerebros. Hay personas que, desde pequeñas, desarrollan una fuerte capacidad para sentir el dolor de otros. Cuando ven a alguien sufrir, su cerebro reacciona. Se activan zonas relacionadas con la emoción. Se activa algo llamado resonancia emocional. Es lo que hace que alguien vea llorar a otra persona y sienta algo en el pecho. Pero en algunas personas, esa respuesta es mucho más débil. En algunos casos, casi inexistente. Eso significa que pueden entender que alguien sufre, pero no lo sienten. Y cuando no sientes el dolor de otro, la culpa se vuelve mucho más difícil de experimentar. Pero aquí viene algo aún más perturbador. Muchas de estas personas sí saben que lo que hacen está mal. No son ignorantes, no son ingenuas, simplemente no les importa lo suficiente, porque su cerebro está enfocado en algo diferente. Beneficio, poder, ventaja. Y cuando una persona empieza a priorizar constantemente su beneficio sobre todo lo demás, la mente empieza a hacer algo muy interesante. Empieza a justificarlo todo. Aquí aparece uno de los mecanismos más peligrosos de la mente humana, la racionalización. La racionalización es cuando la mente crea explicaciones para que algo malo parezca lógico. Por ejemplo, no lo traicioné, solo aproveché una oportunidad. No le hice daño, él es demasiado débil. No fue mi culpa, él se lo buscó. ¿Te suenan familiares esas frases? Porque muchas personas viven así, reescribiendo la historia hasta que su conciencia deja de molestarlos. Pero esto se vuelve aún más oscuro, porque cuando alguien repite este proceso muchas veces, algo empieza a cambiar dentro de su mente. Al principio puede haber una pequeña incomodidad, un pequeño conflicto, pero después de repetirlo una y otra vez, esa sensación desaparece. Es lo que en psicología se llama desensibilización moral. En palabras simples, la mente se acostumbra. Lo que antes parecía incorrecto, empieza a sentirse normal. Lo que antes generaba culpa, empieza a sentirse necesario. Y lo que antes parecía impensable, empieza a sentirse como una estrategia. Ahora piensa en esto. Muchos de los mayores manipuladores de la historia no empezaron siendo monstruos. Empezaron con pequeñas decisiones, pequeñas mentiras, pequeñas traiciones, pequeñas justificaciones. Pero cada vez que la mente justificaba algo, se hacía más fácil repetirlo, hasta que un día, la culpa desapareció.
Pero hay algo todavía más profundo, algo que muchas personas no saben. Y es que algunas personas aprenden desde muy jóvenes a desconectarse emocionalmente. Por ejemplo, niños que crecieron en ambientes donde mostrar emociones era castigado. Niños que aprendieron que ser vulnerable era peligroso. Niños que descubrieron que la única forma de sobrevivir era cerrar sus emociones. Con el tiempo, ese mecanismo de defensa se vuelve parte de su personalidad, y cuando crecen, pueden parecer fríos, calculadores, indiferentes. No porque necesariamente nacieron así, sino porque su mente aprendió que sentir demasiado era un riesgo. Pero aquí viene la verdad más incómoda de todas. La capacidad de ignorar la culpa también puede volverse una ventaja social. Sí, suena duro, pero piénsalo. En muchos entornos, las personas que sienten demasiada culpa dudan, se frenan, se cuestionan, mientras que las personas que no sienten culpa avanzan sin frenos. Pueden manipular, pueden mentir, pueden competir sin límites. Y muchas veces, la sociedad recompensa ese comportamiento. Por eso, algunas de las personas más exitosas en ciertos entornos no son necesariamente las más empáticas, son las más implacables, las que no dudan, las que no se detienen, las que no sienten demasiado. Ahora, eso no significa que todas las personas exitosas sean así, pero sí significa que la ausencia de culpa puede dar poder. Y cuando alguien prueba ese poder, a veces no quiere volver atrás. Pero aquí viene una pregunta importante. Si algunas personas no sienten culpa, ¿eso significa que no tienen conciencia? No exactamente. Muchos de ellos sí entienden las reglas morales, solo que las ven de una forma diferente. Las ven como herramientas sociales, como algo que se usa cuando conviene y se ignora cuando no. Ahora piensa en alguien que hayas conocido. Alguien que mentía con facilidad, alguien que manipulaba sin remordimiento, alguien que parecía incapaz de aceptar responsabilidad. Tal vez ahora empiezas a entender algo. Tal vez no era solo ego, tal vez no era solo orgullo, tal vez su mente simplemente no procesa la culpa como la mayoría. Pero antes de terminar, hay algo importante que debes recordar. La psicología oscura no existe para que veas monstruos en todos lados. Existe para que veas con claridad, para que entiendas que no todas las personas sienten igual. No todos tienen los mismos límites, no todos tienen la misma conciencia. Y cuando entiendes eso, empiezas a tomar decisiones más inteligentes sobre a quién confiar y a quién no. Porque la verdad es esta. Las personas que no sienten culpa no siempre se anuncian. No llevan una etiqueta. Muchas veces parecen normales, encantadoras incluso. Pero sus acciones, con el tiempo, siempre revelan quiénes son. Si este tema te hizo pensar, si alguna vez conociste a alguien así, o si alguna vez te preguntaste cómo funciona realmente la mente humana, suscríbete ahora a Psicología Oscura, porque aquí seguimos explorando lo que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Y dime algo en los comentarios. Una pregunta directa. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que las personas que no sienten culpa nacen así o se convierten en eso con el tiempo? Te leo. Y nos vemos en el próximo video.